Estaba patrullando una peligrosa zona montañosa, una inspección rutinaria, cuando en un acantilado, donde no debería haber nada, un guardabosques vio un estrecho sendero que conducía a algún lugar que no aparecía en ningún mapa ni informe. Una casa construida directamente en la montaña, signos de un cálculo preciso y un descubrimiento en su interior que lo dejó impactado. Escribe en los comentarios qué harías en su lugar y desde dónde lo estás viendo, y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. El día comenzó como tantos otros, sin ninguna señal de que algo estuviera a punto de romper la rutina que el guardabosques había construido durante años de trabajo en la montaña. Antes de salir, revisó su equipo con la precisión automática de quien ya no necesita pensar cada gesto. La radio, el botiquín, el dispositivo de registro, el calzado bien ajustado. No había urgencias especiales en el informe de la mañana, solo una patrulla de control en un sector conocido por su inestabilidad. Una de esas zonas que nunca llegaban a cerrarse del todo, pero que exigían atención constante. Era un trabajo silencioso, casi ingrato, porque cuando todo iba bien, nadie lo notaba. Precisamente por eso se tomaba en serio cada recorrido. Salió temprano, cuando el aire aún conservaba el frío de la noche y la luz no había descendido del todo hacia el valle. A esa hora la montaña tenía un carácter distinto, más honesto. Las sombras alargadas revelaban relieves que durante el día se disimulaban y el silencio permitía percibir matices que el ruido humano borraba más tarde. Aquel sector del macizo era conocido entre los guardabosques como un lugar vivo. No por su belleza, que también la tenía, sino porque la roca nunca terminaba de asentarse. Los cambios de temperatura, la humedad atrapada en las grietas y el peso acumulado durante siglos hacían que la piedra se moviera de forma imperceptible pero constante. Leer la montaña significaba aceptar que nada allí era definitivo. Avanzó despacio por el sendero marcado, colocando los pies con cuidado, casi de memoria, pero sin bajar la guardia. Reconocía cada curva, cada afloramiento de roca, cada punto donde el suelo tendía a ceder. Se detuvo varias veces para observar los taludes, los carteles de advertencia, las barreras que se habían colocado años atrás. Todo parecía en orden a primera vista, aunque pronto comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban con sus recuerdos más recientes. En un tramo donde la semana anterior el suelo estaba limpio, ahora había un puñado de piedras frescas, todavía sin polvo acumulado. Un poco más adelante, una fisura recorría una losa que él conocía bien, una línea fina, casi como un cabello, pero nueva. Se agachó y pasó los dedos por la grieta. La piedra estaba fría y transmitía una vibración apenas perceptible. No un temblor claro, sino algo más sutil, como un eco profundo que no llegaba a manifestarse del todo. Siguió adelante con mayor atención. En su experiencia, esos cambios raramente aparecían solos. La montaña avisaba antes de moverse de verdad, pero solo a quien sabía escuchar. Fue entonces cuando vio algo que no tenía nada que ver con la geología. Al pie de un muro de roca, fuera del sendero oficial, distinguió huellas en el polvo. No eran marcas de animales, eran pisadas humanas, de botas, bien definidas, recientes. Se detuvo de inmediato. Aquella zona estaba restringida precisamente por el riesgo de desprendimientos y no figuraba como paso autorizado para nadie, ni siquiera para personal técnico sin permiso especial. Examinó el suelo con más cuidado y encontró otros indicios. Un cigarrillo aplastado con el talón, colocado de tal manera que parecía más un intento de ocultarlo que un descuido. Un trozo de cinta aislante adherido a una piedra, como si alguien lo hubiera dejado caer mientras manipulaba cables o herramientas. Nada de aquello pertenecía al paisaje natural ni a las actividades habituales del parque. Todo indicaba una presencia humana deliberada, organizada, y eso le generó una inquietud difícil de ignorar. Se incorporó lentamente y recorrió la pared de roca con la mirada. Desde ese ángulo, algo llamó su atención. A cierta altura, siguiendo la curvatura del acantilado, se distinguía una línea estrecha que casi se perdía en la sombra. Al principio pensó que era un efecto de la luz, una repisa natural creada por la erosión, pero cuanto más la observaba, más extraña le resultaba. La línea era demasiado uniforme,
demasiado continua. La naturaleza tendía al caos, a las irregularidades, y aquello parecía obedecer a una intención. Sacó el dispositivo de cartografía y comprobó el mapa digital. Amplió la zona, superpuso capas antiguas y actuales, revisó los planes de acceso de emergencia. No había nada. Según todos los registros oficiales, ese tramo de la pared era un bloque continuo de rocas sin senderos, sin cornisas utilizables, sin ningún tipo de infraestructura. Cerró el mapa y volvió a mirar la pared. La línea seguía allí, negando la información que tenía en la mano. Durante unos segundos consideró la opción más sencilla. Podía marcar la anomalía, regresar y redactar un informe. Al fin y al cabo, eso era lo que indicaba el procedimiento. Pero algo en su interior se resistía. Si alguien había abierto un paso en ese lugar, no solo estaba violando las normas del parque, sino poniendo en peligro su vida y la de cualquiera que transitara más abajo. Ignorar un riesgo potencial no formaba parte de su trabajo, por mucho que la burocracia invitara a aplazar decisiones incómodas. Se acercó con cuidado al inicio de la repisa. El terreno era precario, apenas una pequeña plataforma donde la roca había sido rebajada lo suficiente como para permitir apoyar el peso del cuerpo. Se agachó y examinó la superficie. Los surcos eran claros para quien sabía mirar. Herramientas habían arrancado material de la pared, con precisión y paciencia. Aquello no era el resultado de siglos de viento y lluvia. Alzó la vista y evaluó la caída que se abría debajo. El vacío se perdía en una bruma ligera que hacía difícil calcular la profundidad real. Respiró hondo y apoyó una mano en la pared, buscando equilibrio. Luego dio el primer paso sobre la cornisa. Era más estrecha de lo que había imaginado desde lejos, apenas el ancho de su bota. No había barandillas ni puntos de anclaje visibles, nada que ofreciera seguridad. Avanzó de lado, pegando el cuerpo a la roca, consciente de cada movimiento. Pequeños fragmentos se desprendían bajo sus pies y desaparecían en silencio en el abismo. El sonido constante de gotas de agua, ocultas en alguna grieta profunda, marcaba un ritmo inquietante. A medida que avanzaba, la sensación de aislamiento se intensificaba. No era un lugar pensado para el tránsito casual. Aquella cornisa existía porque alguien había necesitado llegar a un punto concreto. Entonces notó el primer cambio en la textura de la pared. Un área ligeramente más clara interrumpía la roca oscura. Se acercó y la forma se definió con claridad. No era un capricho geológico. Eran bloques colocados con cuidado, unidos por mortero envejecido, pero firme. Poco después distinguió el contorno de una ventana encajada en la piedra, su marco desgastado por el tiempo, pero aún entero. El edificio no se reveló de golpe. Parecía emerger poco a poco, como si la montaña se resistiera a mostrarlo por completo. No estaba apoyado contra la pared, sino integrado en ella. La roca formaba parte de las paredes y del techo, envolviendo la estructura con una lógica que hablaba de cálculos precisos y conocimiento técnico. Aquello no era un refugio improvisado ni la obra de un excéntrico sin medios. Cada elemento sugería planificación, intención y recursos. Se detuvo a pocos metros de la puerta y observó con atención. El conjunto tenía años, quizá décadas, pero no estaba en ruinas. Los conductos de ventilación desaparecían en canales tallados en la piedra. Anclajes metálicos reforzaban los puntos críticos. La cornisa conducía directamente a la entrada, como si hubiera sido creada con ese único propósito. En ese instante, el silencio se volvió casi opresivo. Estaba muy lejos de cualquier ruta conocida, sin caminos visibles, sin acceso sencillo. Quien hubiera construido aquel lugar lo había hecho aceptando un aislamiento absoluto. Se acercó a la puerta. El cierre era antiguo, pero no estaba forzado. Todo parecía intacto. Cuando bajó la mirada al umbral, su respiración se detuvo por un instante. Allí donde debería haber una capa uniforme de polvo, había una marca parcial, la huella de una bota. Los bordes aún no se habían difuminado. Era una señal clara e inequívoca de actividad reciente. Permaneció inmóvil durante varios segundos, con el viento tirando suavemente de su chaqueta y la montaña en silencio a su alrededor. La decisión correcta, la que había aprendido en los manuales, era retroceder y comunicar el hallazgo.
Sin embargo, sabía que lo que había encontrado no podía reducirse a una nota en un informe. Aquel lugar existía por una razón y había sido olvidado, ocultado o ignorado durante demasiado tiempo. Lo que se ocultaba detrás de esa puerta no era solo una construcción extraña, sino una historia inconclusa. Extendió la mano, empujó la puerta y cruzó el umbral, sin saber que ese gesto lo estaba sacando definitivamente de la rutina de la patrulla y llevándolo hacia algo que la montaña había guardado durante años, esperando a que alguien, por fin, estuviera dispuesto a escuchar. Apenas cruzó el umbral, el guardabosques sintió que el mundo exterior quedaba atrás con una claridad casi física, como si la propia roca hubiera cerrado una puerta invisible entre la cornisa y lo que había en el interior. La hoja de madera se movió a su espalda y encajó con un sonido apagado que, en aquel silencio, pareció demasiado fuerte. Se quedó inmóvil unos instantes, dejando que sus ojos se acostumbraran. No era una oscuridad absoluta, sino una penumbra controlada, filtrada por una ventana estrecha tallada en la piedra. La luz entraba sin agresividad, difusa, estable, como si el monte mismo la amortiguara antes de permitirle tocar las paredes. Lo primero que le llamó la atención fue el aire. Esperaba el olor agrio de la humedad, el moho inevitable de cualquier refugio abandonado, la podredumbre de la madera que no ha sido cuidada. Sin embargo, allí dentro todo era seco. El aroma era el de la piedra fría, del polvo fino, y una nota metálica tenue, casi imperceptible, que no parecía provenir de óxido, sino de herramientas o aparatos. Esa sequedad no era casual, era el resultado de un diseño. En una montaña así, conservar un interior sin humedad exigía planeación, materiales y mantenimiento. La palabra abandono empezó a resultarle inadecuada incluso antes de dar el primer paso. Avanzó despacio, con el instinto de quien ha sido entrenado para leer espacios desconocidos como lee un terreno. El recinto era más grande de lo que había imaginado desde fuera. No era ancho, pero se prolongaba hacia el fondo como un corredor abierto, penetrando en la masa rocosa. Las paredes no eran uniformes. Había tramos de roca viva, irregular, y zonas donde la mampostería se integraba con tanta precisión que costaba distinguir dónde terminaba la piedra natural y dónde comenzaban los bloques colocados por manos humanas. El suelo, por su parte, era sorprendentemente nivelado. No había baches ni derrumbes interiores, sino una superficie reforzada, desgastada y suavizada por el uso prolongado. No era el piso improvisado de un escondite, sino una base construida con intención de durar. Se detuvo cerca del centro del espacio y su mirada se posó en el primer objeto que convertía aquella casa en algo más que una curiosidad arquitectónica. Una mesa pesada de madera, de esas que parecen pensadas para soportar golpes, peso y años. La superficie estaba marcada con cicatrices finas, como si instrumentos o piezas metálicas hubieran sido arrastradas sobre ella innumerables veces. Había manchas oscuras, señales de quemaduras pequeñas, no accidentales, como si allí se hubieran calentado elementos o se hubieran apoyado recipientes calientes durante décadas. La mesa era un corazón de trabajo, no un mueble decorativo. A lo largo de una pared, alineadas con una disciplina que no se encontraba en refugios abandonados, había estanterías. Sobre ellas, cajas etiquetadas, archivadores y carpetas de distintos tamaños. Algunos amarillentos por la edad, pero intactos. Todo estaba colocado de un modo funcional, casi austero. En otro lado del recinto, contra la roca, una fila de instrumentos esperaba como un conjunto de testigos silenciosos. Algunos eran claramente antiguos, con carcasas pesadas y agujas detenidas en escalas mecánicas. Otros, en cambio, tenían pantallas que, aunque apagadas o apenas encendidas, evidenciaban tecnología más reciente. La coexistencia de lo viejo y lo relativamente nuevo sugería continuidad. Alguien había mantenido ese lugar activo lo suficiente como para actualizarlo. Se acercó a una de las estanterías y tomó un archivador. La tapa tenía un título escrito a mano con tinta firme y una fecha que lo sorprendió, varias décadas atrás. Abrió la carpeta y se encontró con páginas llenas de columnas numéricas, tablas, anotaciones precisas. No necesitaba comprender cada fórmula para reconocer el tipo de información. Aquello era medición, desplazamientos,
presiones, anchuras de fractura, quizá deformaciones milimétricas registradas con paciencia. Las cifras, ordenadas con una pulcritud casi obsesiva, hablaban del lenguaje de una montaña que se mueve lentamente. Pasó varias hojas y el patrón se hizo evidente. No se trataba de un estudio breve ni de un experimento aislado. Era un registro extendido a lo largo de años, quizá de generaciones. La montaña había sido observada con una constancia que imponía respeto. Dejó el archivador sobre la mesa y se acercó a los instrumentos. Algunos estaban fijados a la roca mediante soportes metálicos. Otros descansaban sobre plataformas diseñadas para mantenerse estables. Observó un medidor con aguja. La escala estaba marcada con líneas finas, y la aguja permanecía detenida en un punto que no podía interpretar con certeza, pero que parecía intencionalmente señalado. En una repisa cercana, un aparato digital mostraba una pantalla tenue, viva. No brillaba con fuerza, como si la energía disponible fuera limitada o el dispositivo funcionara en modo de bajo consumo. Pero los números estaban allí. Los miró con un escalofrío que no provenía del frío. Junto a varios instrumentos vio anotaciones hechas directamente en la pared, con marcador oscuro. Eran fechas y horas. No eran antiguas, eran recientes. Aquello alteró por completo el sentido del lugar. Ya no era solamente una casa incrustada en un acantilado, un vestigio extraño de una época remota. Era una instalación que alguien seguía utilizando. La posibilidad se instaló en su mente con una claridad inquietante. Podía haber alguien allí, o al menos alguien que entraba y salía con frecuencia. El guardabosques sintió cómo su cuerpo reaccionaba. Los sonidos de la montaña, que al entrar le habían parecido simples ecos, adquirieron peso. Una gota de agua cayendo en algún rincón profundo parecía un metrónomo que marcaba el tiempo con paciencia cruel. Se obligó a mantener la calma. Su formación le decía que no debía sacar conclusiones apresuradas. Así que amplió la inspección, buscando comprender el propósito del sitio antes de pensar en la presencia humana. Avanzó hacia una zona del fondo, donde la roca formaba una especie de nicho. Allí, encajada en una cavidad tallada, había un área de descanso mínima, una cama estrecha, una manta doblada con precisión práctica, una almohada. No había lujos, ni fotografías, ni objetos personales de valor emocional a la vista. Todo era funcional. Cerca una superficie de cocción sencilla sostenía una tetera y una sola sartén. El conjunto no evocaba la vida cómoda de un hogar, sino la existencia disciplinada de alguien acostumbrado a vivir en condiciones duras, porque su propósito lo exigía. Esa austeridad era, en cierto modo, más inquietante que cualquier exceso. Quien viviera allí no lo hacía por capricho. Había renunciado a la comodidad para permanecer donde creía necesario estar. El guardabosques caminó de vuelta hacia el centro del recinto y su atención fue atraída por un conjunto de mapas en la pared, parcialmente ocultos detrás de una estantería. Se acercó y los examinó con cuidado. Los mapas estaban fijados directamente a la roca, con sujetadores metálicos, incrustados con fuerza. No eran simples croquis, eran topográficos, detallados, del tipo que utiliza un servicio técnico. Se superponían unos sobre otros y estaban marcados con líneas, símbolos y sombreados. Algunas líneas seguían fracturas visibles en la pared del acantilado. Otras se extendían hacia abajo, como si intentaran representar el interior de la montaña. Había anotaciones que parecían indicar puntos de medición, tal vez sensores, quizá rutas de propagación de grietas. Pero lo que lo golpeó con más fuerza fue un mapa del valle. Sobre él, zonas amplias estaban sombreadas con trazos densos. Se distinguían carreteras, pequeños núcleos habitados, el recorrido del río que atravesaba la región. Con el dedo siguió la extensión de una de esas zonas oscuras y sintió cómo el estómago se le contraía. Esos lugares le eran familiares. Había pasado por ellos en vehículo. Había visto niños con mochilas, agricultores en los campos, humo de chimeneas en invierno. Era la vida cotidiana bajo una montaña que, según esas marcas, podía convertirse en un desastre. Volvió a la mesa, tomó otra carpeta, y entonces encontró algo que terminó de encajar el rompecabezas. Documentos impresos con formato oficial.
No eran notas sueltas ni diarios personales. Eran informes. Había logos en las esquinas, códigos de identificación, sellos. El guardabosques reconoció el emblema de un servicio geológico, aunque estaba descolorido por el tiempo. Las fechas eran antiguas, coherentes con las primeras carpetas, pero la estructura era clara. Aquello había sido un proyecto institucional. Leyó con más atención. Las primeras páginas usaban un lenguaje técnico, contenido, el estilo de profesionales que saben que cada palabra puede desencadenar decisiones costosas. Pero conforme avanzaba, la urgencia se filtraba entre líneas. El lugar no había sido elegido al azar. La casa estaba en una posición estratégica, situada donde convergían líneas de falla o zonas de fractura. Desde allí se podía medir la montaña con precisión incomparable. El propio edificio funcionaba como referencia fija. No era solamente un refugio para vivir, era un instrumento. Estaba anclado al macizo para observarlo desde dentro, y por eso la construcción era tan precisa, tan integrada en la roca. A medida que pasaba las hojas, un miedo frío comenzó a tomar forma. Los informes mencionaban modelos de colapso. No se trataba de pequeñas caídas de piedra, sino de un escenario de falla masiva. Un desprendimiento capaz de desencadenar un deslizamiento enorme. Una cascada de roca que bajaría hacia el valle. Había referencias a evacuación, a destrucción de infraestructura, a impacto extendido. No era el lenguaje de la especulación. Era el lenguaje de la previsión respaldada por datos. El guardabosques se apartó un poco de la mesa, apoyó la mano en la pared y escuchó la quietud. De pronto la montaña ya no le pareció un paisaje imponente, sino un cuerpo tenso que sostenía un peso a punto de reorganizarse. Una frase le cruzó la mente sin que la buscara. La montaña se mueve cuando quiere, no cuando el ser humano lo autoriza. Volvió a mirar el mapa del valle, esa mancha oscura que cubría puntos habitados, y la pregunta se le impuso con violencia. Si aquellos informes eran reales, si el proyecto era institucional, ¿por qué no había señales en el parque? ¿Por qué en sus manuales de formación no había nada sobre esa amenaza? ¿Por qué el valle seguía viviendo como si no hubiera nada que temer? Buscó en los documentos alguna explicación, algún cierre, un resultado final que justificara la ausencia de medidas. Pasó páginas, revisó anexos mencionados, intentó seguir la línea narrativa del proyecto. Pero encontró algo desconcertante. La documentación se interrumpía. Había referencias a estudios posteriores que no estaban incluidos. Había un índice que citaba anexos ausentes, y en el margen de una hoja, una nota manuscrita, comprimida en poco espacio, decía algo que le resultó terriblemente familiar por su tono burocrático. Pendiente de revisión. Pendiente de revisión. No significaba resuelto. Significaba suspendido. Significaba postergado. Sintió un enojo lento subirle al pecho, no un arrebato, sino una indignación grave. En su carrera había visto decisiones aplazadas para evitar problemas. Pero en ese caso, el precio del aplazamiento no era un expediente olvidado. Era la posibilidad de una catástrofe sobre un valle habitado. Se acercó de nuevo a la pared donde estaban las marcas de medición junto a una grieta vertical. Allí, líneas finas trazadas a intervalos mostraban cómo había cambiado la roca con el tiempo. Algunas fechas estaban tan descoloridas que apenas se distinguían. Otras, en cambio, eran nítidas. Había una de hacía apenas un día, y esa línea estaba más lejos que la anterior. No era una variación mínima. Era un avance mayor, visible incluso sin instrumentos complejos. Era, en términos sencillos, aceleración. El guardabosques se quedó quieto mirando esa evidencia. Había entrado en la casa buscando resolver una anomalía. Ahora estaba frente a algo mucho más grande. Aquel lugar no era un escondite caprichoso en un acantilado. Era una advertencia incrustada en piedra, una advertencia documentada y calculada, y aparentemente ignorada durante años. Y lo más inquietante era que no solo hablaba del pasado, hablaba del presente. Se acercó a la ventana estrecha y miró hacia afuera. Desde allí, el valle se extendía como un cuadro tranquilo, iluminado por una luz que hacía parecer todo estable. La distancia suavizaba los detalles. Volvía a las casas pequeñas y las carreteras finas como hilos. Pero él ya no podía ver esa calma sin imaginar la masa suspendida sobre ellas.
el peso inmenso de la roca que, en algún momento, podía decidir moverse. Respiró despacio. Sabía que lo que llevaba en la mente era incompatible con volver a la patrulla como si nada. Incluso si cerraba la puerta y regresaba por la cornisa, el conocimiento lo acompañaría como una sombra. Regresó a la mesa y ordenó algunos papeles con cuidado, como si el acto de acomodarlos pudiera darle claridad. Le pesaba una certeza creciente. Había una parte de la historia que aún no entendía. ¿Por qué se había detenido el proyecto? ¿Quién había decidido que ese riesgo podía quedar enterrado? ¿Y quién, en pleno presente, seguía anotando fechas en la pared? Mientras el silencio se acumulaba a su alrededor, comenzó a percibir el lugar con un sentido diferente. Ya no era un descubrimiento arqueológico, era un espacio activo, un puesto de observación que, por razones desconocidas, continuaba vivo. Y él, al cruzar esa puerta, se había convertido en testigo de una verdad que parecía haber sido escondida deliberadamente en el corazón de la montaña. La última pregunta de la tarde, cuando volvió a mirar la huella fresca en el umbral y las marcas recientes junto a la grieta, no fue si debía informar lo hallado. Fue otra, mucho más inmediata y personal. Si alguien seguía aquí, midiendo y esperando, ¿cuánto tiempo llevaba haciéndolo solo? Y sobre todo, ¿qué estaba viendo ahora mismo que lo obligaba a seguir escribiendo fechas en la piedra, como quien cuenta los días que le quedan a un lugar antes de que todo cambie para siempre? El guardabosques volvió a la mesa con una determinación distinta a la de los minutos anteriores. Ya no buscaba confirmar una sospecha aislada, sino reconstruir una historia completa. Lo que había visto en los mapas y en los instrumentos exigía contexto. Una secuencia de decisiones que explicara cómo un lugar así podía existir y al mismo tiempo haber sido borrado de la memoria operativa del parque. Tomó los informes más antiguos y comenzó a leerlos de nuevo, esta vez no como documentos técnicos, sino como capítulos de un relato institucional. Al principio, el tono era casi tranquilizador. Las primeras páginas hablaban de observación rutinaria, de pequeñas anomalías que merecían seguimiento, de movimientos lentos dentro de parámetros considerados aceptables. El lenguaje era cuidadoso, medido, como si los autores supieran que cada palabra podía convertirse en un argumento a favor o en contra de continuar el proyecto. Sin embargo, conforme avanzaba en la cronología, el equilibrio de esas frases se iba rompiendo. Las cifras comenzaban a repetirse con insistencia. Los márgenes se llenaban de anotaciones manuscritas, de subrayados que no estaban allí para embellecer el texto, sino para llamar la atención de alguien que, al parecer, nunca respondió. El guardabosques se dio cuenta de que los autores de esos informes no estaban escribiendo solo para dejar constancia científica. Estaban dialogando con una instancia ausente, intentando convencerla. Entre líneas se leían solicitudes claras, aunque formuladas con el lenguaje neutral de la administración. Ampliar el periodo de observación, autorizar estudios complementarios, asignar recursos para reforzar zonas críticas. Cada petición estaba respaldada por datos, por modelos que mostraban una tendencia inequívoca. La montaña no se estabilizaba, al contrario, acumulaba tensión. Más adelante los informes incluían simulaciones detalladas. No eran escenarios catastrofistas gratuitos, sino proyecciones basadas en la continuidad de las mediciones. En ellas el desprendimiento inicial no se detenía en la base del acantilado, sino que desencadenaba una secuencia de colapsos sucesivos. La masa de roca descendía, ganaba volumen y velocidad, se expandía hacia el valle. El impacto no se limitaba a un punto. Afectaba carreteras, viviendas, cauces de agua. El lenguaje seguía siendo técnico, pero el mensaje era imposible de suavizar. Aquello no era una posibilidad remota. Era una consecuencia lógica si las condiciones seguían evolucionando del mismo modo. El guardabosques apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando un gráfico durante largo rato. La curva no necesitaba interpretación compleja. Subía, no de manera abrupta, pero sí constante. Pensó en cuántas veces, en su propia carrera, había visto curvas similares ignoradas porque no alcanzaban todavía un umbral crítico. El problema era que los umbrales no siempre avisaban antes de ser superados. Continuó avanzando en la documentación,
Y fue entonces cuando percibió algo que no encajaba. La secuencia se interrumpía de forma abrupta. Un informe hacía referencia a una reunión de revisión cuyos resultados deberían aparecer en el siguiente documento. Pero ese documento no estaba. Otro citaba anexos técnicos que no se encontraban en ninguna carpeta. Era como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de una historia incómoda, dejando solo fragmentos que, por sí solos, parecían incompletos. Buscó un informe final, una conclusión que cerrara el proyecto, una resolución oficial que explicara por qué aquel puesto de observación ya no figuraba en los registros. No encontró nada parecido. En su lugar, halló un memorando breve, administrativo, insertado casi con descuido entre documentos mucho más densos. El texto hablaba de una reevaluación estratégica, de la necesidad de reasignar fondos a prioridades consideradas más urgentes. Mencionaba la suspensión temporal de las operaciones de campo y dejaba abierta la posibilidad de retomar el asunto en el futuro, sin especificar cuándo ni bajo qué condiciones. La fecha de ese memorando coincidía con el punto exacto en que la documentación técnica se volvía más alarmante. El guardabosques cerró los ojos un instante. Conocía demasiado bien ese tipo de lenguaje. No era una solución. Era una forma elegante de apartar la mirada. La palabra temporal podía extenderse durante décadas cuando nadie tenía interés en convertirla en algo definitivo. Releyó el memorando con más atención y notó un detalle inquietante. No había una orden explícita de desmontar la instalación. No se mencionaba el cierre del puesto ni la retirada de los instrumentos. Simplemente se indicaba la interrupción de las actividades oficiales. Aquello explicaba por qué la casa seguía allí, intacta, incrustada en la montaña como una verdad que nadie se había atrevido a eliminar del todo. Desmontarla habría requerido admitir públicamente su razón de ser. Dejarla en su sitio permitía que el problema se diluyera en el tiempo. Siguió buscando respuestas y encontró referencias a un incidente menor, mencionado casi de pasada en un informe posterior. Un pequeño desprendimiento había ocurrido durante trabajos preliminares de refuerzo. Un operario había resultado herido. Las lesiones no habían sido mortales, pero el evento había bastado para introducir una nueva variable en la ecuación: el miedo a la responsabilidad legal. El guardabosques reconoció el patrón con una claridad amarga. Un accidente, por pequeño que fuera, se convertía en argumento para detener avances en lugar de acelerarlos. El riesgo dejaba de ser geológico y pasaba a ser político. A partir de ese punto, el tono de los documentos cambiaba. Las solicitudes se volvían más insistentes, pero también más solitarias. Había cartas que parecían dirigidas a nadie en concreto, informes que reiteraban conclusiones ya expuestas, como si sus autores se negaran a aceptar que no serían escuchados. El guardabosques sintió una mezcla de respeto y tristeza al leerlos. Aquellas personas habían hecho su trabajo, habían visto venir el problema y habían tratado de actuar dentro del sistema. El sistema, en cambio, había decidido retirarse. Fue entonces cuando recordó la libreta que había encontrado bajo la pila de informes oficiales. Volvió a ella con una atención renovada. Al abrirla, comprendió que estaba ante algo distinto. No había sellos ni formatos estándar. Era un registro personal, pero no menos riguroso. Las fechas continuaban donde los documentos oficiales se detenían. Las observaciones seguían con una regularidad casi obstinada. El autor no escribía para convencer a nadie. Escribía para no perder la verdad. Las entradas mezclaban números con descripciones breves. Notas sobre el sonido de la roca durante la noche, sobre cómo ciertas grietas reaccionaban después de lluvias intensas, sobre la sensación de vibración que no siempre quedaba reflejada en los instrumentos. Era el tipo de conocimiento que solo se adquiere permaneciendo en un lugar durante años, escuchándolo con paciencia. El guardabosques entendió entonces que aquel observador había asumido una decisión radical: continuar solo cuando todos los demás se habían marchado. Pasó las páginas con cuidado, consciente de que estaba leyendo la vida de alguien entre líneas. A medida que avanzaba, la escritura se volvía más apretada, más frecuente. Las mediciones se realizaban a intervalos más cortos. El lenguaje se hacía más directo. Ya no había espacio para rodeos. En una de las páginas finales, una anotación destacaba por encima del resto. El desplazamiento había superado las proyecciones previas.
Junto a esa frase, una nota añadida con firmeza decía que la información había sido comunicada hacia arriba. No había respuesta registrada. La última entrada era breve. Demasiado breve para el peso que cargaba. Indicaba una fecha reciente y una sola frase que no dejaba lugar a dudas. El movimiento se estaba acelerando. El guardabosques cerró la libreta lentamente. El silencio del interior parecía ahora distinto, cargado de una tensión que no provenía solo de la montaña, sino de la historia que había quedado suspendida en ese lugar. Comprendió que la casa no era un relicto olvidado por azar. Era el resultado de una confrontación silenciosa entre conocimiento y conveniencia. El proyecto no había terminado porque sus conclusiones fueran erróneas, sino porque eran demasiado difíciles de aceptar. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra la piedra fría durante un momento. Desde allí, el valle seguía pareciendo tranquilo, ajeno a todo aquello. La idea de que generaciones de personas hubieran vivido bajo esa amenaza sin saberlo, le produjo una indignación profunda. No era una rabia explosiva, sino una sensación densa, persistente, como la certeza de una injusticia prolongada. Volvió a la mesa y ordenó los documentos con más cuidado, como si al hacerlo pudiera devolverles una dignidad que el tiempo les había negado. Comprendió que el observador que había permanecido allí no lo había hecho por terquedad ni por obsesión. Había continuado porque alguien tenía que hacerlo, porque abandonar el puesto habría significado aceptar que la verdad podía ser enterrada junto con el proyecto. Mientras colocaba la libreta de nuevo en su sitio, un pensamiento comenzó a tomar forma con claridad inquietante. Aquella casa no solo contenía datos, contenía una advertencia que había sido formulada, ignorada y finalmente escondida en la piedra. Y ahora, décadas después, la montaña parecía estar repitiendo el mensaje con más fuerza. El guardabosques se dio cuenta de que ya no estaba simplemente investigando un lugar extraño. Estaba participando en una historia que no había sido cerrada. El conocimiento que había encontrado allí no podía quedarse entre esas paredes. Sin embargo, antes de decidir qué hacer, necesitaba comprender algo más. Si el observador había seguido allí todo ese tiempo, ¿dónde estaba ahora? Y si las marcas recientes en la pared eran suyas, ¿qué estaba viendo en ese preciso momento que lo obligaba a seguir vigilando, incluso cuando el mundo había dejado de escuchar? Con esa pregunta latente, volvió a recorrer la estancia con una atención distinta, más alerta. Por primera vez desde que había entrado, el guardabosques dejó de pensar en el pasado y empezó a percibir el presente del lugar. Algo en el orden de los objetos, en la frescura de ciertas huellas, en la continuidad de las mediciones, le indicaba que la historia no estaba detenida. Estaba avanzando. Y él acababa de entrar en ella en el momento más crítico. La conciencia de que la historia no había terminado cambió la manera en que el guardabosques percibía cada detalle del interior. Volvió a la mesa con pasos lentos, atentos, y entonces reparó en algo que hasta ese momento había pasado por alto. La superficie de madera no estaba cubierta por una capa uniforme de polvo, como cabría esperar en un lugar abandonado durante años. Había polvo en los rincones, en las repisas altas, en las zonas donde nadie tocaría sin necesidad, pero la mesa estaba distinta. No limpia en el sentido estricto, no recién pulida, sino alterada. Como si alguien la hubiera usado con regularidad y luego hubiera tenido cuidado de no dejar rastros evidentes. Esa ausencia de descuido era, en sí misma, una señal. Se agachó y examinó el suelo con la misma atención que había aplicado a la cornisa exterior. Allí, donde la luz de la ventana alcanzaba el piso con un ángulo oblicuo, distinguió leves marcas en la fina capa de polvo y arena. No eran profundas ni perfectamente definidas, pero seguían un patrón reconocible. Huellas de botas. Iban desde la entrada hacia el interior y luego regresaban hacia la puerta. El contorno aún no se había suavizado del todo. Eran recientes. El guardabosques sintió cómo su respiración se volvía más consciente. El espacio, que hasta entonces había sido silencioso de una manera casi académica, adquirió una tensión distinta, como si cada sonido tuviera ahora un significado potencial. Se incorporó lentamente y dejó que su mirada recorriera el recinto de nuevo, esta vez no como quien estudia un lugar del pasado,
sino como alguien que intenta entender el presente. Cada objeto empezó a contar una historia distinta. En la zona de descanso, la manta no estaba colocada de forma ornamental, sino doblada con la economía de gestos de quien la usa a diario. La almohada mostraba una leve hendidura, apenas perceptible, pero suficiente para sugerir que alguien había apoyado la cabeza allí no hacía mucho. Sobre la pequeña repisa tallada en la roca, junto a la cama, había un libro. No era una novela ni un texto de evasión. Era un manual técnico, con el lomo gastado y varias páginas marcadas. En los márgenes, pequeñas anotaciones escritas con la misma letra firme que había visto en la libreta. Aquel detalle reforzó una idea que empezaba a consolidarse. El ocupante de la casa no solo vivía allí, sino que trabajaba hasta el último momento. El guardabosques se desplazó hacia la zona donde colgaban los guantes. Los tomó con cuidado. La piel estaba oscurecida por el uso, flexible en los puntos donde los dedos se doblan una y otra vez. En las puntas había marcas recientes, arañazos finos, como los que deja la roca al ser manipulada con frecuencia. No eran guantes olvidados hacía años, eran herramientas activas. Debajo, sobre una caja que hacía las veces de taburete, descansaba una taza. Al inclinarla ligeramente, vio los restos secos de lo que había sido café. No estaba petrificado, no se había convertido en una costra antigua. Conservaba todavía un olor amargo, tenue pero inconfundible. Ese aroma, tan cotidiano, resultaba extrañamente inquietante en aquel entorno. Se quedó inmóvil durante varios segundos, escuchando. No había pasos ni voces, pero el silencio ya no era neutro. Cada gota de agua que caía en algún punto oculto de la roca parecía demasiado precisa, demasiado cercana. El guardabosques se dio cuenta de que había pasado de reconstruir una historia a irrumpir en una vida. Y esa vida podía estar a pocos metros de distancia. Volvió a los instrumentos con un respeto nuevo. Notó que algunos habían sido ajustados recientemente. Una aguja había sido reposicionada con exactitud milimétrica. Un dispositivo digital mostraba una lectura con una marca temporal del día anterior. No se trataba de simples comprobaciones esporádicas. Alguien estaba siguiendo una rutina estricta, midiendo con una frecuencia que no dejaba espacio para la improvisación. Se acercó a la pared donde estaban las marcas de medición junto a la grieta vertical. Las líneas antiguas, casi borradas, formaban una secuencia larga, paciente. Las más recientes, en cambio, destacaban con claridad. La última fecha estaba escrita con trazo firme, y la distancia entre esa marca y la anterior era mayor que cualquier otra en la serie. No hacía falta ser geólogo para comprender lo que aquello implicaba. El movimiento no solo continuaba, se aceleraba. El guardabosques sintió un nudo en el estómago. Aquella evidencia, tan simple y tan brutal, hacía innecesarias muchas discusiones teóricas. La montaña estaba cambiando a un ritmo que ya no permitía dilaciones. Dio unos pasos atrás y se dirigió hacia la pequeña zona de cocina. Allí los alimentos estaban organizados con un orden meticuloso. Las latas estaban alineadas por tipo y fecha. Algunas faltaban en la parte frontal de la fila, y las restantes habían sido desplazadas hacia adelante para ocupar su lugar. Era el gesto inconsciente de alguien que consume sus provisiones de forma regular. Un recipiente con suministros secos estaba abierto, sellado de nuevo con cuidado. No había signos de abandono, apresurado ni de saqueo. Todo indicaba continuidad. En un gancho cerca de la pared colgaba una chaqueta gruesa, más pesada que la que él mismo llevaba. Estaba cubierta por una fina capa de polvo de piedra, como si hubiera sido usada recientemente en el exterior. El guardabosques extendió la mano y la tocó con cautela. La tela conservaba calor. No era el calor residual del sol, que apenas alcanzaba ese punto de la montaña, sino el rastro de un cuerpo humano. Retiró la mano de inmediato, consciente de que ese detalle cambiaba por completo la situación. El ocupante de la casa no solo estaba vivo, había estado allí muy poco tiempo antes. Un ruido lo hizo tensarse. No provenía del interior. Era un sonido leve, casi imperceptible, que llegaba a través de la roca. Un raspado suave, seguido del golpe apagado de piedra contra piedra. No era el sonido caótico de un desprendimiento. Era deliberado, controlado, como si alguien estuviera moviendo rocas con cuidado. El guardabosques giró la cabeza hacia la puerta, su pulso acelerándose.
El sonido parecía venir de algún punto del acantilado, quizá más adelante en la cornisa o en un nivel superior. Durante un instante consideró anunciar su presencia. Un simple llamado podría aclarar la situación, evitar malentendidos, pero la idea se disipó tan rápido como había surgido. Quien viviera allí había logrado permanecer oculto durante décadas. Un encuentro brusco podía provocar una reacción impredecible. Además, el guardabosques no estaba seguro de qué autoridad real tenía en aquel contexto. Representaba a una institución que, según todo lo que había leído, había abandonado ese lugar y a la persona que lo habitaba. Decidió moverse con cautela. Se apartó ligeramente del centro de la estancia y volvió a la mesa. Allí, algo llamó su atención de inmediato. Había una pila de papeles que antes no estaba, o al menos no en esa posición. Estaban ordenados con precisión, alineados en el borde de la superficie, como si alguien los hubiera dejado listos para ser revisados. El papel era nuevo, sin el amarillento del tiempo. La tinta, oscura. Tomó una hoja con cuidado y la examinó. No eran observaciones descriptivas, como en la libreta. Eran cálculos, proyecciones, líneas de números que desembocaban en una cifra final, encerrada en un círculo marcado con fuerza. No necesitó comprender cada paso matemático para captar el sentido general. Aquella cifra representaba un límite, un umbral, algo que se acercaba peligrosamente. Al dejar el papel sobre la mesa, vio una fotografía parcialmente oculta debajo. La tomó y la sostuvo frente a la luz. La imagen mostraba a un grupo de personas al pie del acantilado, años atrás. Llevaban cascos y equipos técnicos. Sus expresiones eran serias, concentradas. En el reverso, una fecha y el nombre del lugar estaban escritos con lápiz. Uno de los individuos había sido rodeado por un círculo discreto. El guardabosques observó ese rostro con atención. Era el de un hombre que parecía ligeramente apartado del grupo, más cerca de la pared de roca. No posaba para la cámara. Miraba algo fuera del encuadre, probablemente la montaña misma. Había en su expresión una mezcla de concentración y determinación que el guardabosques reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien acostumbrado a pensar en términos de consecuencias, no de conveniencia. Devolvió la fotografía a su lugar y respiró hondo. Todo encajaba con una coherencia inquietante. El observador del diario, el profesional del proyecto olvidado, el ocupante actual de la casa. No se trataba de un intruso ni de un excéntrico aislado. Era alguien que había tomado una decisión consciente. Permanecer cuando el sistema se había retirado. Un nuevo sonido llegó desde el exterior, un poco más cercano esta vez. El mismo raspado, seguido de un breve silencio. El guardabosques se tensó, pero no se movió de inmediato. Cerró la puerta con cuidado, sin permitir que el pestillo encajara del todo, dejando una pequeña holgura. No quería llamar la atención con un ruido seco. Apoyó la mano en la pared de roca, buscando sentirla, comprenderla, como había hecho tantas veces en sus patrullas. La montaña seguía allí, masiva, pero ya no le parecía pasiva. Era un sistema en equilibrio precario, y alguien estaba tratando de medir ese equilibrio hasta el último instante. Se desplazó hacia un punto desde el que podía ver la entrada sin quedar expuesto de inmediato. No se escondía por miedo, sino por respeto a una situación que no comprendía del todo. Observó de nuevo la estancia, grabando en su memoria cada detalle. Este no era un lugar abandonado que pudiera ser reportado y sellado sin más. Era un puesto de vigilancia activo, sostenido por la convicción de una sola persona. Mientras aguardaba, un pensamiento se abrió paso con claridad ineludible. La casa no había sido construida para proteger a quien vivía en ella. No era un refugio contra la montaña. Era una atalaya, un último punto de observación desde el cual alguien había decidido cumplir con una responsabilidad que el resto había dejado de asumir. Al cruzar esa puerta, el guardabosques había dejado de ser un simple patrullero. Se había convertido en el segundo testigo de una verdad que ya no podía permanecer oculta. El silencio volvió a asentarse, cargado de expectativa. El guardabosques sabía que el encuentro era inevitable. El hombre que había construido su vida en torno a esas mediciones no había desaparecido. Estaba cerca, vigilando la montaña.
esperando quizá el momento en que alguien más comprendiera lo que estaba en juego. Y cuando ese momento llegara, nada volvería a ser como antes, ni para el valle ni para quienes, hasta entonces, habían preferido no mirar. La noche cayó sin un gesto brusco, como si la montaña hubiera decidido apagar la luz con la misma paciencia con la que había acumulado tensión durante años. El guardabosques no abandonó la casa. No fue una elección repentina ni heroica, sino la consecuencia natural de todo lo que había visto y comprendido. Marcharse habría significado fingir que podía volver a la normalidad con aquel conocimiento ardiéndole en la mente. Permanecer era, en cierto modo, aceptar que había cruzado un umbral del que ya no había retorno. Se sentó junto a la mesa, apoyando la espalda contra la roca fría. El cansancio se insinuó en su cuerpo, pero el sueño no llegó. La montaña no dormía, y él lo sentía. A lo largo de la noche los sonidos cambiaron. No eran ruidos claros, ni estruendos evidentes, sino alteraciones sutiles, casi orgánicas. En algún punto profundo del macizo, algo se acomodaba con lentitud forzada. A veces era un crujido grave, amortiguado por toneladas de piedra. Otras, una vibración irregular que no llegaba a convertirse en temblor. El guardabosques había aprendido a distinguir esos matices durante años de patrulla, pero nunca los había percibido con tanta cercanía. Aquella casa, incrustada en la montaña, amplificaba la sensación de estar dentro de un organismo vivo. Se levantó varias veces para revisar los instrumentos. Las pantallas mostraban valores que coincidían con las anotaciones más recientes del observador. No había errores evidentes ni lecturas erráticas. Todo indicaba coherencia. Peor aún, indicaba confirmación. Tomó nota mental de cada cifra, de cada pequeña variación. Sabía que, llegado el momento, necesitaría recordar esos datos con precisión, aunque todavía no tenía claro ante quién tendría que exponerlos. Para mantenerse ocupado y evitar que la inquietud se transformara en pánico, comenzó a ordenar los papeles que había sobre la mesa. No como quien limpia, sino como quien reconstruye una cronología. Colocó los documentos oficiales en orden de fecha, alineando informes, memorandos y cartas. Junto a ellos dispuso las hojas de cálculos recientes, trazando un puente visible entre el pasado institucional y el presente solitario del hombre que había permanecido allí. El contraste era elocuente. Donde antes había sellos y encabezados formales, ahora había números escritos a mano con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. Mientras trabajaba, volvió a examinar los objetos personales con otra mirada. Ya no buscaba pruebas de presencia, sino identidad. En una caja de madera, empujada al fondo de una estantería, encontró papeles doblados una y otra vez, hasta que los pliegues se habían vuelto suaves. Entre ellos había copias de correspondencia nunca enviada, borradores de informes que parecían demasiado directos para haber pasado un filtro administrativo. Y en el fondo de la caja apareció un objeto que lo obligó a detenerse. Era una credencial antigua. El plástico estaba amarillento, los bordes gastados por el tiempo. La fotografía mostraba a un hombre más joven, con el cabello oscuro y la mirada concentrada. El nombre ya no importaba tanto como la afiliación impresa debajo. Era la misma entidad geológica cuyo emblema había visto en los informes oficiales. La fecha de caducidad indicaba que aquella identificación había dejado de ser válida hacía décadas. El guardabosques sostuvo la credencial durante un largo instante. Aquello cerraba el círculo. El hombre que había continuado el monitoreo no era un intruso ni un aficionado. Había sido parte del sistema, un profesional que había trabajado con el respaldo institucional hasta que ese respaldo se había retirado. La permanencia en la casa no había sido un acto de rebeldía impulsiva, sino una decisión tomada tras comprender que abandonar el puesto equivalía a traicionar el conocimiento acumulado. Guardó la credencial con cuidado y volvió a sentarse. Las horas pasaron de manera irregular. A veces el tiempo parecía estirarse, a veces comprimirse entre un sonido y otro. En algún momento antes del amanecer, el guardabosques notó un cambio distinto. No provenía de los instrumentos ni del eco de la roca, sino del aire mismo. Había una tensión expectante, como si algo estuviera a punto de manifestarse. Con las primeras luces del día, se levantó y se dirigió a los medidores. Varias pantallas estaban activas, brillando con una claridad tenue.
Comparó las cifras con las últimas anotaciones, escritas en la libreta del observador. Coincidían. No había margen para interpretaciones optimistas. La curva de aceleración se había empinado. Uno de los indicadores mecánicos mostraba la aguja vibrando ligeramente más allá de una marca señalada en la escala. No era una falla. Era una confirmación silenciosa. Instintivamente, el guardabosques apoyó la palma de la mano contra la pared. La piedra transmitía una sensación distinta a la del día anterior. No estaba caliente ni fría de forma normal. Era una sensación de resistencia, como si la masa rocosa estuviera conteniendo algo. Retiró la mano con lentitud, consciente de que aquel contacto no era solo físico, sino simbólico. Estaba tocando el límite de un equilibrio que se había mantenido durante siglos y que ahora empezaba a ceder. Volvió a la mesa y desplegó los mapas una vez más. Esta vez no los miró como representaciones abstractas, sino como anticipaciones de consecuencias reales. Reconoció la carretera principal, el puente sobre el río, el pequeño conjunto de casas cerca del desvío. Pensó en las personas que había visto allí en otras ocasiones, en los saludos breves durante patrullas rutinarias, en la normalidad que se desarrollaba bajo aquella amenaza silenciosa. Comprendió que la información que tenía no podía permanecer confinada en esa casa. Decidió entonces preparar todo lo necesario para llevar la advertencia más allá de la montaña. No se trataba de reunir pruebas para un debate académico, sino de hacer imposible la negación. Fotografió las marcas de medición en la pared, asegurándose de que las fechas y las distancias fueran claramente visibles. Registró las lecturas de los instrumentos, cuidando de capturar las marcas temporales que demostraban su actualidad. Seleccionó los informes oficiales que resumían las conclusiones más críticas y señaló mentalmente los vacíos, los anexos ausentes, las interrupciones sospechosas en la documentación. Cada elemento debía encajar como parte de un mismo relato. Mientras realizaba esas tareas, notó un detalle que le erizó la piel. Uno de los papeles que había dejado alineado la noche anterior estaba ligeramente girado. No mucho. Lo suficiente como para que no fuera producto del azar. El mensaje era claro, no estaba solo. El guardabosques no se volvió de inmediato. Permaneció quieto unos segundos, escuchando su propia respiración. Luego habló en voz alta por primera vez desde que había entrado en la casa. Su tono fue tranquilo, desprovisto de autoridad o exigencia. No se presentó ni hizo preguntas innecesarias. Dijo lo esencial, que las mediciones mostraban una aceleración preocupante, que los cálculos convergían, que el tiempo se estaba agotando. No hubo respuesta inmediata. El silencio se prolongó unos instantes, densos, cargados de significado. Entonces una figura apareció en el marco de la puerta, recortada contra la luz del amanecer. El hombre era mayor de lo que sugería la fotografía de la credencial. El cabello estaba entrecano, el rostro surcado por líneas profundas, más propias de la intemperie que de la edad. Sus movimientos eran lentos, pero precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado durante años en aquel entorno hostil. Vestía la chaqueta gruesa que el guardabosques había tocado la noche anterior. Se observaron en silencio. No había hostilidad en la mirada del recién llegado, solo evaluación. Sus ojos recorrieron la estancia con rapidez y se detuvieron en los instrumentos, en los documentos extendidos sobre la mesa. Se acercó sin decir palabra y revisó las pantallas, las marcas, los cálculos. Durante un breve instante, una expresión difícil de definir cruzó su rostro. No era alivio ni satisfacción, sino algo más sobrio. Confirmación. Tomó la libreta y añadió una nueva entrada con una caligrafía firme, sin temblor. Anotó cifras, fechas, un comentario breve. Luego dejó el cuaderno abierto para que el guardabosques pudiera leerlo. Los valores coincidían exactamente con los que él mismo había registrado. No había discrepancias. No había dudas. Trabajaron juntos sin necesidad de demasiadas palabras. Revisaron los últimos datos. Compararon tendencias. Señalaron puntos críticos. La aceleración era innegable. El margen de seguridad, si alguna vez había existido, se estaba reduciendo con rapidez. En medio de ese análisis silencioso, un sonido los interrumpió. Un crujido profundo, breve pero claro, resonó desde lo alto del acantilado.
Segundos después, una cortina de polvo descendió lentamente por la pared exterior, visible incluso desde la estrecha ventana. Ambos comprendieron el significado sin necesidad de explicaciones. La montaña había dado un aviso más claro de lo habitual. No era el colapso, pero era un recordatorio contundente de que el proceso estaba en marcha. El guardabosques cerró la libreta con cuidado y guardó su equipo. Sabía lo que debía hacer, incluso si eso significaba actuar fuera de los márgenes habituales de su función. La cadena burocrática, con sus tiempos y procedimientos, no estaba diseñada para responder a una amenaza que avanzaba a ese ritmo. Pensó en los informes que quedarían archivados, en las reuniones que diluirían la urgencia en lenguaje prudente. No podía permitir que eso ocurriera de nuevo. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo un momento. Miró al hombre que había permanecido allí cuando todos los demás se habían ido. No intercambiaron promesas ni discursos. No hacía falta. En ese silencio compartido había un entendimiento profundo. La casa había cumplido su función durante años, preservando una verdad incómoda. Ahora esa verdad debía salir de la montaña. Al dar el primer paso sobre la cornisa, el guardabosques sintió el peso de la decisión a sentarse sobre él. Sabía que habría consecuencias, preguntas incómodas, tal vez reproches, pero también sabía que, si no actuaba, el costo sería inconmensurable. Detrás de él, la casa quedaba incrustada en la roca, vigilante y silenciosa, mientras la montaña continuaba su lento y persistente avance hacia un momento que ya no podía ser ignorado. El descenso por la cornisa le pareció más largo que cuando había llegado, como si la montaña hubiera decidido alargar cada metro para obligarlo a pensar en el peso de lo que llevaba consigo. El guardabosques avanzó con el mismo cuidado meticuloso de la primera vez, pero ahora cada paso estaba cargado de una urgencia distinta. Ya no se trataba solo de mantener el equilibrio físico, sino de sostener una decisión que, una vez tomada, no admitía marcha atrás. La roca seguía siendo la misma, fría y áspera bajo la mano, pero su percepción había cambiado. Ya no era un elemento del paisaje, sino una fuerza activa, tensa, contenida apenas por leyes que estaban llegando a su límite. Cuando por fin alcanzó terreno más seguro y se incorporó del todo, respiró hondo. El valle se extendía ante él con una calma que resultaba casi ofensiva. La luz de la mañana iluminaba los tejados, las carreteras, las curvas del río. Todo parecía funcionar como siempre. Coches avanzaban a un ritmo constante. Columnas de humo se elevaban lentamente desde algunas casas, señales de una vida cotidiana que ignoraba por completo lo que se acumulaba sobre sus cabezas. El contraste entre esa normalidad y las cifras que aún tenía frescas en la mente le produjo una presión en el pecho difícil de describir. Aquella tranquilidad era frágil, sostenida por un equilibrio que nadie allí abajo había elegido conscientemente. No siguió la ruta habitual de regreso ni se detuvo a completar los registros rutinarios de la patrulla. Sabía que cada minuto contaba. Mientras se dirigía hacia su vehículo, su mente trabajaba con una claridad implacable. Conocía demasiado bien la estructura administrativa a la que pertenecía. Si seguía el procedimiento estándar, si elevaba un informe por los canales habituales, el mensaje se diluiría. Habría solicitudes de verificación, comités de evaluación, reuniones programadas para fechas futuras. El sistema estaba diseñado para filtrar errores, pero también para amortiguar alarmas incómodas. En esta ocasión, amortiguar significaba perder tiempo que no existía. Tomó una decisión que sabía que sería cuestionada más adelante. Se dirigiría directamente al Centro Regional de Operaciones, el único lugar donde aún era posible activar una respuesta inmediata. Durante el trayecto, repasó mentalmente todo lo que debía presentar. No bastaba con decir que había encontrado algo extraño en la montaña. Tenía que mostrar una continuidad innegable entre el pasado y el presente. Una línea clara que uniera los informes olvidados con las mediciones actuales. Tenía que hacer imposible la negación. Al llegar al centro, el contraste con la casa incrustada en la roca fue casi violento. El edificio era funcional, sólido, diseñado para transmitir orden y control. Pasó por el acceso principal, se identificó y solicitó hablar con personal de alto nivel. Las primeras respuestas fueron corteses pero cautelosas. Preguntas sobre el motivo, sobre la urgencia. El guardabosques no alzó la voz ni exageró.
Dijo que se trataba de una amenaza geológica activa que requería atención inmediata. Cuando finalmente lo condujeron a una sala de reuniones, comenzó a desplegar el material que había preparado. Fotografías de la pared de la casa, donde se veían claramente las marcas de medición con fechas recientes. Imágenes de los instrumentos, con lecturas y marcas temporales visibles. Mapas del valle con las zonas de impacto sombreadas, idénticas a las que había visto en la montaña. Extractos de informes oficiales antiguos, donde se describían los mismos escenarios que ahora se estaban materializando. No habló de teorías, habló de datos. Las reacciones fueron diversas. Algunos escuchaban con atención creciente, otros fruncían el ceño, incómodos. Surgieron preguntas previsibles. ¿Por qué ese proyecto no figuraba en los registros actuales? ¿Por qué no se había reportado antes? Si los documentos podían considerarse válidos después de tanto tiempo. El guardabosques respondió con calma. Explicó la interrupción abrupta de la documentación, los anexos ausentes, el memorando de suspensión. Señaló que la validez no provenía solo del pasado, sino de la coincidencia exacta entre aquellas proyecciones y las mediciones actuales. A medida que avanzaba la exposición, el ambiente cambió. La conversación dejó de ser un ejercicio académico y empezó a adquirir un tono operativo. Sin embargo, aún persistía una resistencia subterránea. Alguien mencionó el riesgo de generar alarma innecesaria. Otro aludió a las consecuencias económicas de cerrar infraestructuras o iniciar evacuaciones sin una certeza absoluta. El guardabosques escuchó sin interrumpir, pero cuando tomó la palabra de nuevo, su mensaje fue claro. La certeza absoluta en procesos naturales no existía. Lo que sí existía era una convergencia de señales que, ignoradas, podían tener consecuencias irreversibles. El punto de inflexión llegó de una forma inesperada. Mientras la discusión continuaba, un analista revisaba en segundo plano los datos en tiempo real de los sistemas de monitoreo regional. De pronto, pidió silencio. Había detectado una serie de microeventos sísmicos en la zona del acantilado, demasiado pequeños para activar alertas generales, pero alineados de forma precisa con la curva de aceleración que el guardabosques había presentado. No eran suficientes para declarar una emergencia por sí solos, pero eran una corroboración independiente, externa a los documentos antiguos. Ese hallazgo cambió la dinámica de la sala. Las objeciones se transformaron en preguntas prácticas. ¿Qué medidas podían tomarse de inmediato? ¿Qué áreas debían restringirse primero? ¿Qué equipos podían desplazarse con rapidez? Sin anuncios grandilocuentes ni declaraciones públicas, comenzaron a activarse mecanismos que llevaban años sin usarse. Se autorizó el cierre preventivo de un tramo de carretera bajo el pretexto de trabajos de mantenimiento. Se enviaron equipos de monitoreo adicionales a la zona crítica. Se inició, con lenguaje cuidadosamente moderado, la planificación de escenarios de evacuación. El guardabosques se apartó ligeramente, observando cómo la maquinaria institucional empezaba a moverse. Sabía que aquello no garantizaba un final feliz. La montaña no obedecía órdenes ni protocolos, pero también sabía que, por primera vez en décadas, alguien estaba escuchando. Conforme avanzaba el día, comenzaron a llegar informes desde el terreno. Pequeños desprendimientos, nada catastrófico, pero suficientes para justificar las medidas adoptadas. Columnas de polvo visibles desde el valle. Cambios sutiles en la topografía que confirmaban que el proceso seguía activo. Cada dato reforzaba la urgencia, cerrando el espacio para el escepticismo. Al caer la tarde, el guardabosques salió del centro y se dirigió a un punto desde el que podía ver el acantilado a lo lejos. Desde esa distancia, la casa incrustada en la montaña era invisible. Nadie en el valle sabía que allí existía, que durante años había sido el último bastión de una vigilancia obstinada. Pensó en el hombre que había permanecido allí cuando el proyecto fue abandonado, en la vida austera que había llevado, en las mediciones realizadas en soledad. No había buscado reconocimiento ni reivindicación. Había esperado el momento en que la verdad ya no pudiera ser ignorada. Sabía que, a partir de ese día, comenzarían las revisiones, las investigaciones internas, los intentos de reconstruir la historia de aquel proyecto olvidado. Se escribirían informes, se presentarían conclusiones, se señalarían errores del pasado. Tal vez la casa sería documentada
catalogada, incluso desmantelada. Su existencia dejaría de ser un secreto, pero también sabía que algo esencial podría perderse en ese proceso. La lección de que la advertencia había estado allí todo el tiempo, visible para quien quisiera mirar. Mientras el sol descendía y las sombras se alargaban sobre el valle, se difundió una notificación discreta a las autoridades locales. No hablaba de desastre inminente, pero sí de un estado de alerta elevado. Para la mayoría de la población sería solo un mensaje más, fácilmente olvidable. Para el guardabosques, en cambio, era la prueba de que la advertencia había cruzado finalmente la frontera entre el conocimiento oculto y la acción. Se quedó allí un momento más, contemplando la montaña. No sentía triunfo ni alivio, solo una responsabilidad cumplida a medias. Sabía que el desenlace aún estaba por escribirse. Tal vez las medidas serían suficientes. Tal vez solo reducirían el impacto de lo inevitable. La naturaleza no ofrecía garantías. Al final se dio la vuelta y se marchó con una certeza incómoda pero clara. El mayor peligro no había sido la montaña en sí, sino la decisión humana de ignorarla cuando aún había tiempo. Aquella casa, tallada en la roca, había sido un recordatorio silencioso de esa verdad. Y aunque ahora la advertencia estaba en movimiento, la pregunta que quedaba en el aire era otra, más inquietante aún. Cuando la amenaza disminuyera y la normalidad intentara reinstalarse, ¿recordaría el mundo la lección aprendida o volvería a enterrar la verdad, esperando a que, algún día, otro guardabosques volviera a escuchar a la montaña? Suscríbete ahora para no perderte la continuación y las nuevas historias que vienen. Mira el siguiente video y después pásate por los demás del canal. Ahí te esperan más descubrimientos que cambian vidas. Y si esta historia te dejó con el corazón acelerado, compártela con alguien que también sienta ese momento en el que la verdad por fin sale a la luz.